Hoy nos sumergimos en un libro que ha inspirado a millones, Vive tu sueño, de John C. Maxwell. Básicamente propone un método, 10 preguntas, para que cualquiera pueda identificar y, bueno, alcanzar sus metas. Y ahí es justo donde se pone interesante la conversación, ¿no? La pregunta que vamos a explorar es si este enfoque que está tan centrado en la pasión y en la estrategia personal es de verdad una fórmula universal para el éxito, o si, por el contrario, peca de optimista y termina ignorando realidades que, pues, simplemente no podemos controlar, creando una expectativa que puede ser peligrosa. Desde mi perspectiva, la metodología de Maxwell es una herramienta increíblemente poderosa. Le devuelve el poder a la persona al enfocarse en lo que sí puede manejar. La claridad de su sueño, la pasión que le inyecta y la estrategia que diseña. Y yo voy a argumentar que, aunque es un libro inspirador, y no lo niego, promueve una visión que simplifica demasiado las cosas, minimiza el peso de factores que son al final determinantes: el entorno socioeconómico, el talento con el que naces y, por qué no decirlo, la suerte. Mira, la idea central del libro es que el éxito no es un accidente. No es algo que le pasa a unos pocos afortunados. Es el resultado de un proceso, de un plan deliberado. Y lo que hace Maxwell es, yo creo, brillante. Descompone esa montaña que parece alcanzar un sueño en 10 pasos, 10 preguntas que puedes responder y verificar. El poder de esto es que te obliga a mirar hacia adentro. Cuando te preguntas, ¿es este sueño realmente mío? ¿O tengo un plan claro para llegar ahí? Recuperas el control. Te vuelves, digamos, el piloto de tu propia vida. Y ojo, no te promete que será fácil, al contrario, habla de pagar el precio. Piensa en el ejemplo que da de Arnold Schwarzenegger. Su familia no lo entendía. En Austria, el fisicoculturismo era un deporte marginal, pero él tenía una visión tan clara y una disciplina tan férrea que logró lo impensable. Su caso demuestra que una visión clara y una estrategia pueden romper barreras enormes. Entiendo perfectamente el atractivo de ese mensaje. De verdad que sí. O sea, ¿quién no quiere sentir que tiene el control? Pero ahí, justo ahí, es donde creo que, con la mejor de las intenciones, se vuelve peligroso. El sistema de Maxwell te puede hacer creer que si tienes la voluntad y sigues los pasos, el éxito está garantizado. Y eso es una simplificación muy grande. Él mismo advierte sobre la mentalidad de lotería, la idea de esperar un golpe de suerte, pero irónicamente su sistema puede crear una versión distinta de lo mismo, la idea de que la pasión es el boleto ganador. Y eso ignora por completo que no todos empezamos en la misma línea de salida. De hecho, el propio libro nos da el contraejemplo perfecto: los concursantes de American Idol. El libro habla de ellos, de gente con una pasión desbordante, con un sueño clarísimo, pero sin el talento necesario. ¿Qué herramienta te da el libro para ser brutalmente honesta contigo misma sobre tus limitaciones fundamentales? Al final le pone una carga enorme al individuo. Si fracasas, es tu culpa. O tu sueño no era el correcto, o tu estrategia falló, o no tuviste suficiente pasión. Se ignoran por completo las barreras estructurales que, para mucha gente, son simplemente insuperables. Pero creo que ahí es donde está el matiz. El libro no dice cualquiera puede lograr cualquier cosa. De hecho, insiste en lo contrario. Tienes que encontrar tu sueño, uno que esté anclado en tus fortalezas reales, en lo que eres bueno. Maxwell lo define muy bien. Dice que el éxito es hacer lo mejor posible con lo que se tiene al iniciar la vida. No se trata de ser millonario o famoso. Hablemos de la historia de Elizabeth Keckley, que a mí me parece extraordinaria. Nació esclava, una de las peores condiciones de partida imaginables. No solo compró su propia libertad, sino que se convirtió en una empresaria de éxito y en la confidente de la primera dama de Estados Unidos. Una historia increíble, sin duda. Totalmente. Y su éxito no vino de un don mágico, vino de una habilidad concreta que perfeccionó y de una determinación de acero. Eso es lo que el libro quiere decir. Encuentra tu fortaleza y construye sobre ella, sin importar de dónde vengas. De acuerdo, pero ¿no crees que ese ejemplo, tan potente como es, de hecho, refuerza mi punto? Keckley tenía una habilidad excepcional y tangible. Era una costurera extraordinaria. El libro te dice: edifica sobre tus puntos fuertes. La pregunta clave es: ¿y si tus puntos fuertes no se alinean con un sueño que sea viable, ni social, ni económicamente?
El modelo de Maxwell parece hecho a la medida de quienes ya tienen un talento muy obvio y un contexto donde ese talento se puede monetizar. Incluso en las peores circunstancias, como las de Keckley. Es que su habilidad era demandada. Pero pensemos en otro ejemplo que usa Maxwell, Nicolás Negroponte y su proyecto Una portátil por niño. Claro, Negroponte tuvo que ser flexible y adaptar su estrategia cuando las cosas no salieron como esperaba. Pero su capacidad para pivotar, para intentarlo de nuevo, dependía directamente de su posición. Era un académico del MIT, con una red de contactos y un acceso a recursos que el 99.9% de la gente no puede ni soñar. El libro te dice utiliza todos tus recursos, pero no se detiene a analizar la brutal diferencia en los recursos con los que cada persona empieza. ¿Cómo aplicas ese consejo si tus únicos recursos son la determinación y un talento que nadie valora? Es un buen punto, pero creo que la estrategia no se trata de tener todos los recursos del mundo, sino de usar los que tienes de una forma inteligente y, sobre todo, adaptativa. Y para eso no necesitas ser un académico del Mind. Maxwell cuenta la historia de Bob Taylor, el fundador de Taylor Guitars. Él empezó literalmente con nada, en un taller hippie, sin pagarse un sueldo durante años, comiendo lo mínimo. No tenía recursos, no tenía contactos. Lo que tenía era una pasión por hacer las mejores guitarras posibles y un plan para mejorar cada día un poquito. Esa fue su estrategia. Y esa obsesión con el proceso, con su habilidad, es lo que convirtió a su empresa en un referente mundial. No partió del poder, partió de la pasión y un plan. Y eso conecta directamente con la pregunta de la satisfacción, que para mí es clave. El viaje en sí mismo, el proceso, tiene que darte un sentido. Y esa pregunta de la satisfacción me parece un arma de doble filo, de verdad. La idea de que tienes que encontrar satisfacción en la brecha, en el camino entre donde estás y a dónde quieres llegar, puede ser una fuente de presión brutal. Suena muy bien en un libro, pero ignora que la lucha por un sueño es, la mayor parte del tiempo, agotadora, frustrante y nada satisfactoria en el día a día. ¿Cuántas veces te enfrentas a un rechazo, a una puerta cerrada? Si el libro te dice que la falta de satisfacción es una señal de que tu sueño es incorrecto, ¿no podría eso llevar a la gente a abandonar causas justas pero increíblemente difíciles? Esa presión por disfrutar el viaje puede volverse tóxica cuando la realidad del viaje es dura y dolorosa. Entiendo perfectamente lo que dices, pero quizás estamos entendiendo satisfacción de dos maneras distintas. Yo no creo que Maxwell se refiera a una felicidad constante, a sentirte bien todos los días. Se refiere a algo más profundo, a un sentido de propósito, a saber que lo que estás haciendo, por difícil que sea, vale la pena. Es lo que mantuvo a William Wilberforce luchando casi toda su vida por la abolición de la esclavitud, enfrentándose a todo el poder político y económico de su época. O piensa en Terry Fox, corriendo su maratón de la esperanza a través de Canadá con una pierna ortopédica mientras el cáncer se lo comía por dentro. ¿Tú crees que ellos disfrutaban el día a día? Por supuesto que no. Su satisfacción no venía del placer, venía de la certeza absoluta de que su esfuerzo, su dolor, tenía un significado que los trascendía. No se trata de sentirse bien, se trata de hacer algo que importa. Pero esos son ejemplos casi sobrehumanos. Son figuras históricas con una causa monumental. Vuelvo a lo mismo. Para la persona promedio, cuyo sueño es, digamos, abrir una pequeña cafetería o cambiar de carrera a los 40, esa lucha diaria sin un propósito trascendental puede ser demoledora. El libro romantiza el sacrificio sin hablar del costo psicológico real, del burnout, de la ansiedad que genera en alguien que no tiene la red de apoyo o la convicción de un Wilberforce. Me preocupa que el libro plantee la insatisfacción como una falla personal, como un error en tu elección de sueño, en lugar de reconocerla como lo que es, una respuesta completamente natural a la adversidad sistémica y a un camino que es por definición difícil. Y otra cosa, ¿cuántos otros Wilberforce hubo que fracasaron? El libro celebra al que sobrevive y convierte su historia en un manual, pero ignora a los miles que, con la misma pasión y el mismo propósito, no lo lograron porque la oposición fue sencillamente demasiado fuerte. Es que no creo que sea un libro sobre los resultados, sino sobre el proceso. No ignora a los que no lo logran,
sino que intenta destilar los principios de los que sí lo hacen para ofrecer un mapa. Y en ese mapa, la autoevaluación honesta es el primer paso. El libro insiste una y otra vez. El sueño debe ser tuyo, basado en tus dones, y debes tener una estrategia clara. Eso funciona como un filtro. No se trata de lanzarse a ciegas contra un muro. Se trata de alinear quién eres, qué quieres y cómo piensas conseguirlo. Los ejemplos, desde los más grandes como Wilberforce hasta los más modestos como Bob Taylor, comparten ese hilo conductor. Una coherencia profunda entre la persona, el sueño y el plan. Y esa coherencia, esa es la verdadera fuente del propósito que mencionaba. Y creo que eso sí es accesible para todos, no solo para las figuras históricas. Y ahí es donde creo que nuestra diferencia es fundamental, porque esa coherencia es infinitamente más fácil de encontrar y de mantener cuando las condiciones externas te ayudan o al menos no te hunden. Un plan brillante se puede venir abajo por una crisis económica que no controlas. Una pasión ardiente se puede apagar por falta de acceso a un pequeño crédito. El libro de Maxwell es, en esencia, un mapa de carreteras excelente, muy detallado, pero asume algo muy peligroso, que todos tenemos un coche en buen estado, el depósito lleno y que las carreteras están pavimentadas. Para muchísima gente la realidad es que empiezan el viaje a pie, descalzos, y el camino está lleno de precipicios y depredadores. Entonces, celebrar la calidad del mapa sin reconocer la brutalidad del terreno me parece que es ofrecer una esperanza que, para algunos, puede terminar siendo cruel. Quizás el desacuerdo de fondo es sobre qué define el éxito. El libro se enfoca mucho en el logro personal, en la realización de un sueño individual, y su estructura, sus 10 preguntas, están diseñadas para ese camino. Exacto. Es un marco muy norteamericano, muy individualista. ¿Funciona este modelo para un sueño que sea colectivo? ¿Un sueño comunitario, como mejorar un barrio o crear una cooperativa? En esos casos, el éxito no depende solo de tu pasión y tu estrategia, sino de la colaboración, de la política, de la dinámica de grupo. Cosas que las 10 preguntas apenas tocan. El libro parece presuponer que el sueño más elevado es el del emprendedor solitario, o el del artista que triunfa contra todo pronóstico. Aunque podría argumentar que incluso en un proyecto colectivo, cada individuo necesita tener claro su rol, su sueño dentro del sueño más grande, y una estrategia para contribuir. Pero tienes razón en que el enfoque es marcadamente individual. Y eso nos lleva de vuelta a la idea del control. El libro te empodera para controlar tu mundo interior. Pero ¿qué pasa cuando el mundo exterior simplemente no coopera? Me parece que le falta un capítulo, uno que se titule ¿Qué hacer cuando lo has hecho todo bien y aún así fracasas? Porque eso pasa. Y pasa a menudo. Y no siempre es por falta de pasión o por una mala estrategia. A veces, simplemente el sistema está en tu contra. En última instancia, yo veo la obra de Maxwell no como una garantía de éxito, sino como un llamado a la responsabilidad, a dejar de ser un espectador de tu propia vida. Te da una estructura para pasar de las aspiraciones vagas a los planes concretos, y te obliga a enfocarte en lo que sí está en tus manos. La autenticidad de tu sueño, la claridad de tu visión y la disciplina de tu plan de acción. Y los ejemplos, a pesar de sus contextos, demuestran que ese marco interno es tu mejor herramienta para navegar un mundo incierto. Y yo concluyo que, si bien el libro da motivación y herramientas de planificación que son útiles, su valor se ve muy limitado por esa ceguera ante las barreras externas y la desigualdad. Al concentrarse casi exclusivamente en la mentalidad del individuo, corre el riesgo de vender una visión incompleta del éxito, una donde el contexto es solo un pequeño obstáculo a superar con buena actitud, en lugar de lo que realmente es muchas veces la fuerza que define las reglas del juego. Creo que nuestra conversación deja clara la tensión que define gran parte de nuestras vidas, la que existe entre lo que podemos controlar y las estructuras que nos limitan. El libro de Maxwell es, sin duda, un excelente punto de partida para pensar en nuestras propias metas. Pero también nos recuerda que el camino hacia cualquier sueño no es un monólogo, sino un diálogo constante y complejo entre nuestra voluntad y el mundo que nos tocó habitar. Un tema que definitivamente da para seguir conversando.